Señor. ¿Cómo están? Bendecidos en Cristo. Bueno, quisiera pedirles un favor, no sé si pueden hacerse los que están atrás aquí adelante, los que están allá atrás, hacerse aquí adelante y ocupamos las sillas de adelante para no forzar tanto la vista hacia atrás. Bueno, yo pensé que hoy íbamos a estar solos. Está jugando Colombia-Uruguay, ¿no? Colombia-Uruguay. ¿Ya van ganando Colombia? ¿Van 0-0? Me avisan cuando hagan gol. Vamos a estar al pendiente. Los hermanitos de allí se pueden hacer acá. ¿Qué hablan? Yo estoy seguro de una cosa. Que Colombia no necesita que nosotros lo estemos viendo a través de un partido, de un televisor para ganar. Veamos, estemos viendo o no lo estemos viendo, ¿va a ganar o va a perder? Pero yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. Y creo que si le gana a Uruguay, se gana la Copa América. Tenemos un buen equipo. Tenemos un excelente equipo. Pero realmente pues coincidió con el servicio y como allá no nos dijeron con anticipación allá los organizadores de la FIFA, pues hubiéramos cambiado con anticipación. Bien, voy a hacerlo corto, hermano, a ver si salimos y alcanzamos a ver un ratico. Voy a ir a paso de avestruz. ¿Alguien no tiene un televisor por acá cerca, no? Ahí por la pantalla, ¿no? Bueno, hermanos, oremos. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos en esta noche para ser edificados a través de tu palabra, sabiendo que tu Santo Espíritu está aquí con nosotros, porque tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo espíritu. Gracias, mi buen Señor, por tu misericordia, por darnos a participar de tus riquezas. Muchas gracias, Señor, porque lo que tú nos das es eterno, lo demás es pasajero y temporal. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los miércoles he estado compartiendo una enseñanza acerca de la identidad que tenemos en Cristo, basado en Efesios, donde nos habla de aquellos derechos y privilegios que tenemos en el Señor cuando nosotros creímos en Cristo. Y al creer en nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre nos dio una posición y nos dio unos derechos y unos privilegios que son para usted y que son para mí, que es una realidad de cómo Dios ahora nos ve a nosotros en su Hijo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en su Hijo, o sea, Él ve a Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que nosotros tenemos una posición y tenemos unos privilegios. Participamos de Cristo. Estamos participando de Él, de lo que Él es. Estamos participando de la posición que Cristo tiene como Hijo de Dios. Y es así como nos ve Dios a nosotros, la iglesia. Pueda que el mundo a nosotros nos desprecie, nos vea de una manera de pronto aborrecible, no somos, digamos,
como que le caemos bien a la gente, ¿no? Pero sí le caemos bien a Dios, porque Dios nos ve en su Hijo y somos agradables a Él. Entonces estamos en esa unión con Cristo, en la cual tenemos una posición privilegiada delante de Dios. Así es como nosotros nos debemos ver. ¿Cómo? Como Dios nos ve. Así debemos vernos nosotros. Pero ¿cómo se lleva a cabo esa verdad que Dios ha hablado de nosotros? Dios ha hablado una palabra y ha dicho: ustedes son esto en Cristo Jesús. Ustedes son mi iglesia. Ustedes son mi pueblo. Ustedes están en Cristo y tienen esos privilegios. Y vamos a ver los privilegios. Pero ¿cómo se hace realidad esa verdad en nosotros? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo esa verdad que Dios ha hablado? Por medio de su palabra. Dios dice algo de nosotros cuando estamos en Él. ¿Qué pasa cuando Dios da una palabra? Se cumple, ¿cierto? Por ejemplo, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué pasa con esa palabra que sale de Dios? Se cumple. ¿Qué pasa cuando Dios habla algo de nosotros? Por ejemplo, Él dice que nosotros somos perfectos en Cristo. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Así nos ve Dios. Dios nos ve perfectos. Dice: ustedes son perfectos en Cristo. Entonces, ¿cómo se hace realidad en mi vida esa palabra? Cuando la creo. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros una palabra hablando acerca de la iglesia, debemos creer esa palabra para que esa palabra se haga real en nosotros. Ejemplo, cuando Jesús venía andando sobre el mar, que se le aparece a los discípulos de noche, ellos tuvieron miedo. Ellos venían en la barca en medio del mar, estaban las olas ahí, y viene Jesús andando y los acaba de rematar, por decirlo así, y se llenan de más miedo, tras de que ya tenían miedo, ¿cierto? Se llenan de miedo, y Pedro dice, el Señor le dice: tranquilos, no teman, soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le respondió el Señor? Él da una palabra. ¿Qué le respondió? El Señor le dice: ven. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se baja de la barca y comienza a caminar sobre la palabra de Cristo. Gol. ¿Sí ven? Gol. Me interrumpió la palabra. Entonces, se baja de la barca y comienza a caminar sobre la palabra. ¿Por qué Pedro puede caminar sobre las aguas? ¿Por qué? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Entonces él comienza a caminar sobre las aguas y sobre esa palabra que Jesús había hablado, porque lo que él dice se cumple, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando Pedro va caminando y su pensamiento se le desvía hacia las circunstancias? Se comenzó a hundir. ¿Por qué él se comenzó a hundir? Porque dejó de creer en la palabra. ¿Cómo se hace realidad la palabra que Dios ha hablado en nosotros? Cuando va acompañada de fe, cuando la creemos. Cuando empezamos a dudar de esa palabra, ¿comenzamos a qué? A hundirnos. Y entonces, ¿qué pasó? Pedro empezó a tener miedo. Él dijo: hasta aquí llegué, me voy a morir. Y empezó a pensar miles de cosas, porque el pensamiento a uno lo lleva a cosas que Dios no ha dicho. Pero es el pensamiento de uno. Cuando uno no cree a la palabra del Señor, cuando uno no cree a la palabra, uno empieza a vivir de imaginaciones. Perdón, ¿están transmitiendo, hermanita?
¿Sí? Saludito a los hermanos que están ahí conectaditos en el Facebook. Cuando nosotros no caminamos creyendo en la palabra de Dios, empezamos a caminar en nuestra imaginación. Entonces, Pedro comienza a ver el viento, comienza a ver las olas y comienza a sentir miedo porque empezó a dejar de creer en la palabra de Dios, en lo que Jesús había dicho: ven, yo soy Jesús. ¿Cuántas veces nos ha pasado así en la vida, hermano? Que empezamos a dejar de creer en la palabra y nos comenzamos a hundir porque empezamos a caminar en nuestra imaginación, y entonces la persona ya se ve por allá en el hospital, ya se ve arruinado, ya se ve embargado, ya se ve de todo, ¿cierto? Porque comienza a ver las circunstancias. Comienza a ver las circunstancias. Y ese es un problema que tenemos nosotros, que tenemos la tendencia a andar más por lo que nosotros imaginamos que por lo que dice el Señor. Entonces, cuando Dios da la palabra y habla algo de nosotros, nosotros debemos empezar a caminar en esa palabra. Amén, ¿están de acuerdo? Dígale al que está al lado suyo: debemos empezar a caminar en lo que Dios ha dicho, en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Y si no, hermanos, nos hundimos porque estamos dudando de Dios. Entonces, ¿por qué Israel no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerda? Ellos ya estaban en la puerta. Imagínense, ya habían transitado lo peor, habían pasado el Mar Rojo, mejor dicho, habían pasado unas cosas, y ya estando ahí en la puerta, la entrada a Canaán, ¿qué pasó? Dudaron de lo que Dios les había hablado. Dios les había dicho una palabra y les había dicho: entren porque yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a pelear por ustedes, esa tierra se la he entregado a ustedes. ¿Y ellos qué hicieron? Miraron las circunstancias, miraron la realidad. Señor, Dios mío, hasta aquí llegamos, nos vamos a morir, nuestros hijos van a morir, nuestras mujeres van a ser esclavas. Y empezaron a mirar todo ese tipo de cosas, la realidad. Eso no dejan predicar, esa gritería. Y empezaron a imaginarse cosas que Dios nunca les había dicho, y se veían como langostas. ¿Dios les había dicho eso? Dios nunca les había dicho esa palabra: ustedes son langostas. Pero se empezaron a ver así. ¿Por qué? Porque empezaron a irse tras de la imaginación. Se imaginaron que iban a ser esclavos, se imaginaron que a ellos los iban a matar y sus cuerpos iban a quedar en el desierto. O sea, se imaginaron un poco de cosas. ¿No le parece eso como muy a la realidad de nosotros hoy? ¿Cierto? Como muy parecido, como muy exacto, ¿verdad? Y dudaron de la palabra de Dios. ¿Sabe? Es más, fue tanta la incredulidad de ellos que ellos creyeron que Dios les había dicho mentiras. Creyeron que Dios los había traído era para matarlos. O sea, una serie de cosas que nunca Dios había hablado, y dudaron de las promesas de Dios. Dudaron de lo que Dios les había dado. Increíble, ¿cierto? O sea, cambiaron una verdad de Dios por una mentira. ¿Y una mentira es algo verdad? ¿Es realidad? No, mentira es mentira. ¿Cuántas personas están siendo guiadas por una mentira? Y viven en una esclavitud y viven encerrados en algo por una
mentira, algo que Dios nunca dijo, que nunca habló, pero están siendo guiados por mentira y son cristianos, son creyentes y dicen yo le creo a Dios, pero están viviendo diferente a las promesas que Dios ha dado. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros una identidad con Cristo a través de su palabra. Y Dios dice, ustedes son esto en Cristo. Ustedes son santos, ustedes son el real sacerdocio. El reino de los cielos es para ustedes. Ustedes tienen el fruto del Espíritu, en ustedes está la paz de Dios, en ustedes está el gozo del Señor, en ustedes está la bendición. Todo es lo que Dios ha hablado de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, esas promesas se hacen realidad en mi vida cuando creo en esa palabra, cuando creo en esa promesa. Entonces, ¿qué pasa cuando dudamos de lo que Dios dice de nosotros? ¿Será que eso se hace realidad en nosotros? ¿Qué piensan? No se hace realidad. No se hace real, aunque la palabra de Dios es infalible, es inquebrantable. Cuando yo dudo, estoy haciendo nula la promesa de Dios para mí. No anulo la promesa, no anulo la promesa de Dios, la anulo para mí. Para mí. ¿Se acuerda cuántos le creyeron a Dios en el desierto? 2, Josué y Caleb. ¿Y para ellos se hizo realidad? Sí. ¿Por qué? Los únicos que creyeron. ¿Sabe qué decían ellos? No, entremos, lo vamos a comer como pan. Eso es pan comido, ¿no es que Dios dijo? Los únicos de 3 millones de personas creyeron 2. Increíble, ¿cierto? De 3 millones, casi 3 millones que había, no 3 millones y medio, solamente 2 personas estaban creyendo en las promesas de Dios. ¿Por qué viene el temor, la ansiedad y todas estas cosas que están pasando hoy en día? Y aún a creyentes, porque dudamos de las promesas de Dios. Y eso nos puede pasar a todos. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera creído en lo que Dios dice? Sí, están viendo la realidad, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, ¿sí? Y aunque ellos hubieran sentido temor por un momento, pero si ellos creen en la promesa de Dios, ¿qué hubiera pasado? Se fortalecen, ¿cierto? Porque no estamos exentos de que nos llegue un temor, de que nos llegue algo, ¿cierto? No estamos exentos. Pero ¿qué pasa cuando creemos a esa promesa? Nos fortalece. Nos fortalece y alcanzamos las promesas de Dios. Usted y yo, como iglesia del Señor, que estamos unidos a Cristo, debemos creer en las promesas de Dios. Una de las cosas que el Señor dice es que nosotros somos santos. Somos santos. ¿Sabe? Hay algo que cuando estamos en Cristo, hay algo dentro de nosotros que nos lleva a ser santos, porque hay una promesa: ustedes son santos. No es que van a ser santos, no, ustedes son santos. Y cuando algo es santo, repele el pecado, ¿cierto? Cuando algo es santo. Por eso dice que el que tiene la simiente santa no peca. No peca, porque hay algo dentro de él, no lo deja pecar. Aunque se sienta tentado, no lo deja pecar, porque tiene la simiente santa. Entonces, cuando creemos a la palabra de Dios, esa palabra se hace real para nosotros. Pero también puede suceder lo contrario. Cuando creemos a las mentiras del diablo, también se puede hacer realidad en nosotros.
¿qué le dijo Satanás a Eva, a la mujer? Si comes de ese fruto, van a ser, no morirás, sino que van a ser como Dios. O sea, todo lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? No, ustedes no van a morir. ¿Eso era verdad o era una mentira? Era una mentira. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Creyeron a una mentira. ¿Y qué pasó? Se les hizo realidad. Eso funciona también al revés. O sea, si nosotros le creemos en las promesas de Dios, se va a hacer realidad para nosotros. Pero si nosotros creemos las mentiras de Satanás, también se va a hacer realidad en nosotros. Hay personas que viven en mentiras. Y mi oración a Dios, Dios lo sabe, que mi oración es así: Señor, saca toda mentira que Satanás haya colocado en la mente de los hermanos. Disípala con tu verdad, con tu espíritu. Disipa esa mentira. Porque sé que si la persona comienza a creer una mentira del diablo, se le va a hacer realidad. El diablo sabe eso y por eso ataca. Por eso ataca la mente, por eso ataca el pensamiento. ¿Para qué? Para que eso se haga realidad en usted. Por ejemplo, si un hermano dice, no, a mí nadie me ama. Satanás le mete esa mentira, que nadie lo ama. Y eso comienza a hacerse realidad en él. ¿Eso para qué participa esa iglesia sabia? Nadie lo tiene en cuenta. Vea, ni lo saludan. ¿Sí se dio cuenta que no lo saludaron? Y viene la raíz de amargura y comienza Satanás a echarle raíces a través de una mentira, y la persona o el creyente comienza a vivir en una mentira. Ajá, para no disfrutar de la gracia. Realmente, hermano, la lucha espiritual, para mí, porque hay muchos conceptos de guerra espiritual. Para mí la guerra espiritual es no permitir que Satanás coloque mentiras en mi mente. Resistirle con la verdad, con la palabra, y mantenerme firme como Josué y Caleb en lo que Dios había hablado. Tal vez el diablo va a venir a decirle, usted es un pecador, usted no es salvo, usted esto y lo otro, y va a venir a decirle mentiras, sí, claro, y comienza a trabajarle eso y a trabajarle eso, para hacerle creer algo que no es verdad, para que usted viva de acuerdo a esa mentira. Amén. Bueno, no sé si vamos bien. ¿Qué horas son? Vamos bien. Entonces, pero cuando nosotros creemos la palabra de Dios, esa palabra nos trae vida a nosotros, hermano. Esa palabra nos trae vida. Esa palabra nos transforma. Esa palabra nos trae gozo. Esa palabra nos trae alegría. ¿Sabe? Esa palabra es tan poderosa que puede cambiar todo nuestro ser. Cuando la creemos, esa palabra se hace real en nosotros. Se hace vida y comenzamos a disfrutar de esa gracia, de todas las bendiciones de Dios. Es como si Dios le dijera a usted, venga, lo invito a que se siente a comer conmigo en mi mesa. Y nos sentamos con el Rey a comer de todos los deleites, de todas las grosuras, de todas las bendiciones de Dios, sentados a la mesa con el Señor. ¿Cuándo? Cuando creemos la palabra de Dios. El salmista David dijo, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, es algo maravilloso, empezamos a disfrutar. No empezamos a vivir
bajo las circunstancias que nos rodean en este mundo, sino que comenzamos a vivir en esa verdad de Dios, hermanos. Y es muy distinto vivir identificados con Cristo. Vamos ganando. Yo les voy diciendo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice así: pues si por la transgresión de Adán uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que mucho más que reinarán en vida. ¿Qué es reinar? Señorear, gobernar, estar por encima. Eso es reinar. Dice, mucho más reinarán en vida. Quiere decir que nosotros estamos reinando juntamente con Cristo. Nosotros reinamos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Ustedes reinan con Cristo en vida. No después de que mueran, en vida. Estamos reinando juntamente con Cristo. O sea, estamos disfrutando esas bendiciones de Cristo y estamos sentados a la mesa con Él, disfrutando de todas esas bendiciones espirituales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor está diciendo, ustedes están justificados por la fe y ahora están en paz con Dios. ¿Qué significa eso, que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Esto quiere decir que hay una armonía entre Dios y nosotros. Si dice que estamos justificados y tenemos paz para con Dios, quiere decir que usted y yo no tenemos cuentas pendientes con Dios, que estamos en paz con Él. Ya no le debemos nada, ¿cierto? Ya la deuda fue quitada. Entonces ahora hay una armonía entre Dios y yo, por medio de Jesucristo, porque fuimos justificados. Amén. Eso lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Él está diciendo, ustedes están en paz conmigo. Ustedes no me deben nada a mí. Ustedes no tienen cuentas pendientes conmigo. Ustedes han sido justificados. Entonces, esa palabra que Dios nos ha hablado es verdad. Es verdad. Hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que arreglar entre nosotros y Dios. Ya todas las diferencias fueron arregladas. Entonces, ¿cómo debo vivir de acuerdo a esa palabra? Si yo estoy en paz con Él porque fui justificado, entonces, ¿cómo debo vivir? Sí, como Él anduvo. Pero ahora, como estoy en paz con Él, vivo en armonía con el Señor. Soy uno con Él, tengo el mismo pensamiento, pensamos lo mismo y vamos para el mismo lado. Vivo en armonía con Dios. Vivo en armonía con Él. Él me habla y yo le puedo hablar a Él, porque estamos en paz con Él. No hay nada que nos separe. Entonces, la pregunta es, ¿debemos creer esa palabra? Amén, Él lo dijo. Él lo dijo. Entonces, ahora ya no vivo con miedo hacia Dios. Hay personas que viven con miedo hacia Dios. Viven con miedo a la condenación. Otros dicen, yo no sé si seré salvo.
Uno le pregunta, hermano, ¿usted está seguro de su salvación? No sé, todavía no, todavía me falta mucho. Sí, en estos días hice esas preguntas a algunos y me respondieron eso. No, todavía me falta mucho. Este hermano no ha entendido. No ha entendido o no ha creído en esa palabra. Entonces ahora vivo sin miedo a Dios, sin un temor a la condenación. Vivo confiado en lo que Dios ha dicho. Entonces vivimos creyendo esa verdad, esos privilegios y derechos que Dios nos ha dado. Entonces nos hacen que nosotros podamos andar en esa verdad. Es un privilegio, hermano, poder estar unidos a Cristo. Dios, todo lo que nos dice Él de nosotros, estando en Cristo, es verdad. Dice, ustedes son herederos del reino, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi pueblo, ustedes son gente santa, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Eso dice el Señor de nosotros. Y vivimos en esa verdad y en esa palabra. Por eso dice que la Escritura dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sabe a qué se refiere esa palabra? A que cuando yo camino en la verdad de Dios, cuando estoy caminando en Él, toda mi comunión con Dios se hace realidad para mi vida. Porque lo estoy creyendo. Y entonces en oración estamos hablando con el Señor, estamos en armonía con Él y estamos entendiendo lo que Él dice de nosotros. Y podemos orar de acuerdo a su voluntad y entender qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted ha entendido qué le ha concedido Dios? A través de la oración lo va a entender. Cuando está en armonía con el Señor, va a entender muchas cosas de Dios. Entonces la justificación, la que nos lleva a estar en paz con Dios, es aquella que ha sido realizada por el Señor a favor de nosotros en Cristo. ¿Qué es la justificación? La justificación como término jurídico significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en juicio. O sea que Dios ya nos declara a nosotros, nos ha absorbido de nuestros pecados y nos ha declarado justos. Es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Hay hermanos que todavía viven con culpa de pecados pasados. Viven condenándose a sí mismos, recordando cosas del pasado. ¿Por qué? Si el Señor ya quitó eso. ¿Cómo vamos a vivir nosotros según Dios? Sin culpa, sin remordimientos, sin acusaciones. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. No viva recordando el pasado, porque las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Para el creyente todo es nuevo en Cristo. Amén. No debemos volver al pasado. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esta verdad, debo vivir sin culpa y sin temor a la condenación, porque Dios así lo ha dicho. Es un privilegio que tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Ajá, sí. Sí, sí, gracias Juanquita. Cuando nosotros dudamos de la justificación, estamos dudando de esa eficacia del sacrificio de Cristo. Estamos diciendo esa obra no fue completa, no fue perfecta, no pudo quitar mi culpa.
cuando nosotros estamos viviendo en culpa, en temor, estamos diciendo, eso no fue real para mí. Pero el Señor está diciendo, ustedes ya están justificados y tienen paz para con Dios. Viva sin culpa. Vivamos sin temor. Vivamos sin vergüenza, no sin vergüenza, sino sin vergüenza. Porque hay unos que viven sin vergüenza, ¿no? No, vivamos sin ese temor, honestos delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Aquí se van a ver el partido, ¿no? Sí, hermano Eduardo. Sí. Sí. Si gana Colombia, no van a salir. Señor Padre, gracias Dios por tu bendita palabra, preciosa, poderosa, promesas maravillosas que nos ha dado. Señor, como iglesia necesitamos entender y reconocer que tu palabra es verdad, que ella se hace realidad para nosotros, que esa palabra de vida es la que nos hace vivir en una condición diferente. Señor, necesitamos creer esa palabra de esa identidad que tú nos has dado con Cristo. Oh, amado Dios, Señor, te necesitamos. Si quiere, coloque sobre sus pies, levante sus manos al Señor en señal de rendición y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito creer a tus promesas, creer a tus palabras, vivir en esa verdad, vivir en armonía con tu palabra y con tus promesas. Porque cuando dudamos, empezamos a hundirnos, a fracasar, empezamos a sentir temor y muchas otras cosas que traen la duda. Señor, ayúdanos a creer a esa verdad, a permanecer firmes en tu palabra, en tus promesas. El gozo y la paz no nos la dan las circunstancias, sino que nos la da tu palabra, lo que tú has hablado, Señor. Oh, maravilloso Señor, ayúdanos como iglesia, Señor. Aquí estamos, nos presentamos como tu pueblo, como tus hijos santos, como amados tuyos, Señor. Oh, Rey amado, gracias. Gracias por amarnos, gracias por hacernos tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, gracias, mi buen Dios. Eres maravilloso, eres precioso, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Tú eres vida para nosotros y tu palabra es vida para nosotros. Señor, creemos que la iglesia crece a través del conocimiento de la palabra y crece y se fortalece a través de tus promesas. Señor, ayúdanos, amado Rey, cada día. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.